Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz, hoy con un contenido cotidiano. Quiero que se suscriban a nuestra red social de YouTube, Visión RDN, activen la campanita. Señores, a petición, hoy tenemos un analista político internacional de alto nivel que ha trabajado incluso con cadenas internacionales, por citar la cadena de Rusia, la principal, Rusia TV, y es el amigo Dani Shao. ¿Cómo está, Dani? Buenos días, Ariel. Buenos días, RDN. Gracias por la invitación. Sí, Dani, yo quiero empezar con unos temas. ¿Cómo tú ves la panorámica de la actual situación de ese conflicto bélico que se ha desarrollado entre Rusia y Ucrania? Creo que es importante, primeramente, reconocer que esa guerra, desde el comienzo, ha sido una guerra de la OTAN, de los Estados Unidos y su brazo militar europeo, el OTAN, contra Rusia. Esa guerra no comenzó en febrero de este año. Esa guerra comenzó en el minuto que la Unión Soviética se cayó en 1991. Esa guerra seguía con la intención de imponer un cerco hacia Rusia. La OTAN ha establecido bases militares a partir del 99 en Latvia, en Estonia, en Lituania, y después pusieron bases militares en lo que fue Yugoslavia, en Kosovo, siempre acercándose más y más a Rusia. Entonces, bueno, Rusia había dicho desde el golpe de Estado contra Kiev, contra Ucrania, en 2014, Putin y el liderazgo ruso ha dicho que ellos tienen el derecho de defender sus fronteras. Entonces, yo creo que hay un doble discurso aquí, porque los gringos siempre se pintan de víctimas, que Ucrania es la víctima. Pero los gringos, el OTAN, utilizaron a Ucrania, pusieron a Ucrania para jugar ese papel de llevar a cabo una guerra subsidiaria para desangrar a Rusia económicamente, para aislarlo diplomáticamente y para seguir con ese circo militar. Y bueno, Rusia tuvo que responder para defender sus propios intereses. Imagínense, si los rusos fueron a ocupar a Alaska o a Canadá o a Hawái o a Puerto Rico, bueno, los gringos estuvieron a riscos, estuvieron enfogonados, estuvieron defendiendo sus fronteras. Entonces yo creo que para comenzar hay que definir quién es el principal violador de la soberanía rusa, utilizando entonces el pueblo ucraniano, que es que más ha sufrido en esa guerra subsidiaria entre el pueblo ruso y el pueblo gringo. Cuántas familias ucranianas inocentes atrapados ahí, y bueno, otras familias no tan inocentes, porque hay especialmente en Kiev, hay unos sentimientos muy antirrusos que se han intensificado por razones obvias desde febrero. Sí, yo te quiero hacer una pregunta. Se ha hablado y se ha establecido la posibilidad de que Suecia y Finlandia pasen a ser parte de la OTAN, incluso sus respectivas presidentas, Shanna Marín y la que es apellida Magdalena Anderson, para entrar en contexto, ellas se han identificado con la OTAN, pero Vladimir Putin dijo que puede haber un problema grave. La entrada, en un hipotético caso, una posible entrada de Finlandia y Suecia a la OTAN desencadenaría más problemas allá. Seguro que sí, porque los rusos tienen el derecho de ver eso como otra amenaza contra su soberanía nacional. Lo que los rusos quieren establecer
son fronteras más extendidas para que no se sienten bajo amenazas. Igual cuando los nazis, eso es una gran parte de la historia que ha sido olvidado, y yo diría olvidado selectivamente, oportunísticamente. Fueron los soviéticos, fueron los rusos que ganaron a Hitler, que derrocaron a los nazis. Siempre se habla de los 6 millones de judíos que fueron asesinados y masacrados en los campos de concentración, pero nunca se menciona los otros 6 millones en Europa, dirigentes de sindicatos, mujeres feministas, socialistas, voceros, cuántos otros fueron masacrados. Y jamás se habla de los 27 millones de soviéticos, de rusos, que defendiendo su patria fueron masacrados. 27 millones es una cifra bastante alta, astronómica, que ha tenido un efecto demográfico en la población rusa hasta el día de hoy. Entonces no se ha hablado de los verdaderos héroes antinazis rusos y soviéticos que derrocaron a esa máquina que se creía invencible en 1941 en las batallas de Stalingrado y sí, todo eso. Bueno, los rusos están diciendo casi un siglo después, no nos siguen amenazando con su guerra nuclear. Nosotros tenemos el derecho de existir. Muy simbólicamente, cuando se cumplió el milenio, Vladimir Putin asumió el poder precisamente a las 11:59 minutos de la noche en el 1999, abriendo ese nuevo siglo, ese nuevo milenio, con otra dinámica, con un ruso no cobarde, porque eso fue el plan de los Estados Unidos utilizando la OTAN con la caída de la Unión Soviética. Ellos dijeron, bueno, ya no hay un mundo bipolar o multipolar, ya nosotros dominamos todo. Yo escribí en el 98, yo fui un estudiante extranjero en la Pucamaima, en Santiago. Yo escribí una tesis que la globalización nunca fue globalización. La globalización fue más gringoización y más bobalización. Fue un dominio casi mundial de lo que fue ese imperio norteamericano. Y bueno, los rusos se despertaron de nuevo 8 o 9 años después. Y mantengo esa tesis, que esa palabra globalización siempre fue un euphemism. En inglés decimos euphemism. Me supongo que en el castellano es igual, eufemismo. O sea, es un doble discurso. Los Estados Unidos nunca reconocieron su agresión contra Rusia en el tablero mundial. Ellos han querido dominar cada pieza, sea una pieza bastante pequeña o pobre como Granada o como Haití. Me refiero a la isla de Granada, sí, donde invadieron en 1983 con Reagan. O si estamos hablando de una pieza del tablero político mediano, como tal vez un Irán, se podría decir que es de tamaño mediano, y han querido dominar también las grandes piezas, como Venezuela, como Rusia, como el Cono Sur. Entonces yo quiero por ahí arrancar. ¿Quién es el principal agresor en esa guerra? No es una guerra ucraniana, es rusa, como Fox y CNN y toda la prensa mainstream de las grandes corporaciones lo quiere describir. Es una guerra de la OTAN y de los Estados Unidos contra la soberanía rusa, aprovechando de una forma muy oportunista Ucrania. Después de ese planteamiento que tú haces, yo te quiero preguntar lo siguiente, porque en las entrevistas me gusta coger con pinza los pedazos más interesantes. Tú hablabas de la Segunda Guerra Mundial, cuando existía la bipolaridad del mundo entre Estados Unidos y Rusia. Rusia era dirigido por Joseph Stalin que tenía el puño de acero, era un presidente que era difícil de manipular. Luego venimos al 91, cae el muro de Berlín, entra Boris Yeltsin. Ahora la pregunta va por lo siguiente. La Federación Rusa, encabezada por Vladimir Putin,
lleva el mismo poder que una vez llevó Stalin ante el imperio de la OTAN? Es una muy buena pregunta. Yo creo que hay que profundizar el estudio de la historia de la Unión Soviética, de la Revolución Soviética de octubre de 1917 en mi país, aquí en la ciudad de Nueva York y a nivel nacional. Nunca se ha profundizado esa verdadera historia, porque aquí la religión no oficial es el antisocialismo, es el anticomunismo. En aquellos años era una ideología muy anti-Unión Soviética. Y dentro de esa guerra ideológica, lo que se llamaba, yo creo que mal nombrado, la Guerra Fría. Discúlpeme, hay una alarma que tengo que Sí, apagar. sí, claro. Estamos en vivo con Daniel Chao. Él está tomando una llamada. Tenemos que aprovechar este análisis. Discúlpame. Aquí lo tenemos de nuevo. Entonces, con esa caída de la Unión Soviética, los gringos se sintieron ya libres de ocupar donde quieran el mundo y de largar sus bombas, bombardear donde ellos querían. Eso fue la primera guerra en Irak de 1991. Si hubiera estado la Unión Soviética, si hubiéramos tenido ese mundo bipolar, multipolar de aquellos años, que es un mundo que se está emergiendo de nuevo. Ya no vamos a estar hablando dentro de unos años de un mundo unipolar, de la hegemonía gringo por la primera vez en nuestras vidas. Bueno, desde la Guerra Fría, mal llamada, que voy a explicar eso también, porque nunca fue una guerra fría. Siempre fue varios campos, varios polos, dos polos en el mundo. Y si nosotros estudiamos la historia reciente de África, de Nicaragua, de Centroamérica, de Vietnam, los soviéticos siempre estaban en contra de esos intereses gringos. Brindaron grandes ayudas a los movimientos de liberación en Mozambique, en Angola, con los sandinistas en Nicaragua, por supuesto, en Cuba. Entonces, para mí nunca fue una guerra fría, fue una guerra bastante caliente, donde los gringos buscaban sus intereses donde quiera, pero no tenían terreno abierto porque había esa gran eminencia, había esa gran contrapartida soviética. Creo que eso sí se está emergiendo de una forma u otra de nuevo, porque eso fue la decisión de Putin en febrero de este año, de decir hasta aquí ustedes llegaron, no nos van a seguir imponiendo, no nos van a convertir en la colonia de Boris Yeltsin, porque eso fue la visión del imperio a partir de 1991, que la Unión Soviética, la Federación Rusa, ellos iban dominando cada territorio, Kazajstán y Uzbekistán y todos los países vecinos de Rusia, que formaba el país más grande del mundo, la Unión Soviética, y Rusia sigue siendo el país geográficamente hablando más grande. Eso fue su plan, pero con Putin encontraron un rival bastante fuerte y no han podido dominar a Rusia y convertirlo en una colonia, como en los años 90. Boris Yeltsin, eso fue su papel histórico, como un lacayo que dejaba el capital extranjero, principalmente gringo, pero también de los países de la Unión Europea, penetrar a Rusia, los grandes mercados, los grandes recursos naturales. Entonces se trata de eso. Ellos no critican a Putin por otra razón que él no sea un títere de ellos. No han podido dominarlo. Entonces ellos no pueden decir eso públicamente. Entonces se esconden atrás de su discurso de intereses humanitarios, intereses liberales. Por eso es que odian a Putin. Pues ellos no pueden manipular y controlar a Putin como lo hicieron con Boris Yeltsin. Entonces creo que hasta ahí la metáfora, la comparación con Joseph Stalin nos sirve un poco, pero había que profundizar un poco más con el liderazgo de Stalin en otro momento. Sí, no, claro. Y cuando vengas al país, ese tema lo tocaremos en exclusiva. Si Dios quiere, cuando venga al país, vamos a hacer un tema largo de ese que es muy interesante. Pero siguiendo en el mismo contexto, Dani, también me llama la atención algo. Putin dice
cuidado a Suecia y a Finlandia con adherirse a la OTAN. El artículo 5 de la OTAN dice claramente que si una nación pertenece a ese grupo, a la Organización de Tratado de Países del Atlántico Norte, que es la OTAN, si un país de esto es atacado, la OTAN automáticamente entra. Si pasara esto, de que Suecia y Finlandia ya se van para la OTAN y Putin hace un ataque, entonces eso desencadenaría algo grave en el mundo. Sí, podría ser otro momento igual que febrero, donde los rusos se ven contra la espada y la pared y la cruz y entienden que ellos se tienen que defender y que si ellos no se paran, ellos van a estar de nuevo tragados por esos intereses extranjeros. Entonces, estamos viviendo momentos muy delicados, muy frágiles. Ya muchos se han hablado de un posible holocausto nuclear. Imagínense, eso asusta. Estamos hablando de los dos poderes nucleares más fuertes. Nadie quiere eso. Y yo creo que eso es otro punto importante. Los gringos han querido convencer a la India, a Indonesia, a los países africanos, a los países latinoamericanos, que ellos son la víctima, que ellos representan como siempre el bien y los rusos representan el mal y los chinos representan el mal, pero el mundo es mucho más complicado que eso. Y no han podido convencer a los países del mundo que los ucranianos son las víctimas simplemente, porque es mucho más que eso, porque cuando hablamos de Ucrania, estamos hablando de un país gigantesco, de grandes recursos, con una gran población rusa, que su primer idioma es ruso, que ellos se sienten afinidad histórica con Rusia, específicamente en Lugansk, en Donetsk, en esas provincias rebeldes, provincias cimarronas, se podría decir, que han tenido referéndums y han votado para volver a ser parte de Rusia. Entonces estamos hablando de un país bien dividido. Entonces cada vez que ellos llevan a cabo su sabotaje, su guerra de guerrillas, es una guerra híbrida. Y no estoy diciendo que los ucranianos no tienen derecho de reclamar, ellos tienen el derecho de existir. Hay que ver bien esa cuestión de la autodeterminación de Ucrania, de un punto de vista histórico y todo, pero lo que sí sabemos, por cierto, es que eso no tiene nada que ver, los intereses de los gringos no tienen nada que ver con la soberanía ucraniana, sino que oportunísticamente, vilmente, están utilizando a Ucrania, igual que ellos quieren utilizar a los otros vecinos, como Finlandia. Finlandia tenía una base del fascismo, del nazismo también. Había un tiempo que las élites finlandeses tuvieron un acuerdo con los nazis, un acuerdo antisoviético. Entonces hay que profundizar todo ese entendimiento de esos acuerdos. Hoy entonces lo considero muy peligroso que Finlandia, que Suiza, que esos países se quieren incorporar a la OTAN. Eso va a decir más guerra, más amenazas, más confusión. Y bueno, los gringos son muy arrogantes porque ya han mandado 115 mil millones de dólares a esa guerra subsidiaria. O sea, estamos hablando, esta misma semana ya se pasó otro paquete de 50 mil millones de dólares. Entonces yo quiero analizar esa política interna estadounidense, porque aquí en mi país es imposible, es casi imposible tener una conversación crítica, un diálogo de esta forma como usted y yo estamos hablando ahora mismo. Con el Fox, con el One America, esos son los noticieros más de la derecha a favor de Trump. Ahí no se puede casi decir nada positivo o crítico de lo que está pasando con Rusia y Ucrania. Y bueno, con el brazo liberal, con CNN y el New York Times y el Wall Street Journal, mucho menos. Inclusive la semana pasada había una carta
30 de los demócratas progresistas, de las más izquierdistas, entre comillas, firmaron una carta, realmente una carta tibia, de un sentimiento que decía, bueno, Biden va muy bien con esa guerra, sigue con la estrategia militar y paramilitar y la estrategia subsidiaria, pero nosotros, los más progresistas, consideramos que la diplomacia es también importante. Y nada más por mencionar diplomacia con Rusia, ellos fueron atacados, los 30 se echaron hacia atrás, borraron sus firmas, salieron con otra carta de nuevo para complacer al establishment demócrata y Sí. ya no se hablaba nada de diplomacia. Entonces nosotros preguntamos, señores, en esos momentos de esa rivalidad nuclear, ¿cómo no va a haber diplomacia? Y la respuesta de Washington es que no, con Putin no se puede hablar, que Putin es un fanático y no es propaganda. El verdadero agresor es mi gobierno. Ahora, tú como norteamericano que explica eso y con datos, Dani, que tú eres muy preparado, yo te voy a hacer la siguiente pregunta ahora, porque contigo nacen preguntas espontáneas. La gente, esta entrevista, este conversatorio con Dani es instantáneo. Aquí no se cuadraron preguntas ni respuestas, sino esto es instantáneo, todo va fluyendo. Ah, te sonó mi teléfono ahora. Y sonó tu teléfono para que tú veas que no es un guión. Entonces, Dani, te voy a hacer una pregunta ahora que tú tocas la diplomacia de los Estados Unidos. Me llama la atención algo. Con Donald Trump, China no se atrevió a atacar a Taiwán en ese tiempo, o sea, a sonsacar a Taiwán. Rusia no estaba en problema de lleno con Ucrania todavía, pero Corea del Norte, incluso Donald Trump visitó a Corea del Norte y a Corea del Sur y junto a los dos presidentes. Irán en ese momento había parado su carrera nuclear y Trump en ese momento, siendo presidente, cae Abu Bakr al-Baghdadi, jefe del Estado Islámico. Y la pregunta va por lo siguiente: ¿qué diferencia tú puedes establecer entre la diplomacia actual con Anthony Blinken, que es una gente, o sea, él es muy preparado, brillante, tiene mucha preparación, y un Mike Pompeo que no tiene la preparación diplomática de Blinken, pero en un sentido dio más resultados? Ajá, sí, muy interesante hacer esa comparación. Tenemos un dicho en inglés, Trump was a loose cannon. Trump no era muy predecible, no era un politiquero profesional. Ahora, en el ámbito económico, sí, es un capitalista muy establecido, con su propia fortuna por encima de 3.5 mil millones de dólares. Es un multimillonario, un billionaire, como decimos en inglés, pero como político, como presidente, es verdad. Aquí, según el sistema norteamericano, ¿verdad? Hay cierta cosa que no se puede hacer y Trump lo hizo. Imagínense que la verdadera clase dominante, los verdaderos élites de Washington y de CNN y del New York Times, el verdadero establishment político de Washington, ¿verdad? Trump llegó y escupió encima de ellos, no les respetó. Y si Trump decía, bueno, yo voy a Pyongyang y yo voy a Corea del Norte, Trump lo hacía. Y ellos ahí, Dios mío, es el presidente de los Estados Unidos. Como que nosotros queremos guerra, queremos agresión, queremos justificar todas nuestras bases militares. Los gringos tienen 28,000 soldados norteamericanos en la frontera con Corea del Norte. Imagínense sin ni siquiera consultar con los servicios de inteligencia, como es la CIA y la DEA y todo. Trump va allá como si fueran unas vacaciones personales a buscar sus propios intereses sin consultar con el Pentágono, el Departamento de Estado. O sea, para ellos fue como que algo que no era posible conceber. Y vamos a recordar, señores, que Trump decía, ¿por qué voy a tener una guerra con Rusia si Rusia tiene tantos recursos donde se puede invertir y sacar provecho y explotar el níquel y el oro y el petróleo? ¿Por qué van a buscar más sanciones? Si Trump fue allá y tuvo su propia estrategia.
Esas fueron las acciones que la verdadera clase dominante gringa de Washington jamás podría olvidar o perdonar con Trump. Porque Trump no es un Joe Biden que ellos tienen como un títere, que ellos pueden medir sus acciones. Porque con Biden, tú tienes tu discurso y Biden va por ahí mismo. Muchas veces yo creo que Biden ni es muy consciente de sus propias palabras y acciones. Es un señor que no tiene el manejo 100% de la razón. Ahora, Trump y John Bolton escribía eso en su libro. John Bolton publicó hace 2 años ese libro desde adentro de la Casa Blanca, todas las reuniones. Él fue el consejero de Trump con respecto a América Latina y el mundo. Y Trump hasta dijo, yo voy para Caracas, me voy a sentar con Nicolás Maduro y con sus generales, con esos bigotes finos, porque Trump habla de esa forma. Trump es muy popular, es muy suelto. Él no llega con su cubata a hablar como un politiquero profesional, ¿verdad? Imagínense en Washington con toda su guerra y sus sanciones y con su intención de tumbar el gobierno de Nicolás Maduro. Ahí sale Trump hablando que yo voy para Caracas ahora. O sea, ellos no sabían qué hacer con Trump. Entonces, la guerra contra Trump, esas invasiones a mar a lago, el papel del FBI, porque el FBI podría atacar a Hillary Clinton, si ellos quisieran. El FBI podría encontrar cuántas mentiras y crímenes de los Clinton, de los Obama, que sí o qué. Entonces, yo creo que es una campaña bastante selectiva, porque ellos han definido el populismo de Donald Trump. Él podría ganar en el 2024, pero si lo están censurando por donde quiera, Trump no tiene derecho de estar. Ahora, tal vez con Elon Musk, que logró comprar precisamente en esta semana, tal vez Trump vuelva. Trump fue una de las voces más populares en el mundo, con más seguidores en Twitter. Ellos no podían controlarlo por Twitter. Por eso han hecho tantos ataques contra él, porque él salió de la línea. Igual que Bolsonaro ahora casi salió de la línea, porque la democracia tradicional tiene sus reglas, tiene sus normas. Si se pronunció que Biden ganó, y se puede debatir quién ganó o no, pero la verdadera clase élite entendió que Biden había ganado con ese sistema raro de nosotros, donde no es por voto, donde es por el colegio electoral. Colegio electorales, sí. Nosotros mismos no entendemos ese sistema. Muchas veces me piden explicar eso en la prensa. Nosotros no lo entendemos. No hay nadie aquí que está de acuerdo. Nosotros queremos una democracia participativa, como tienen otros países. Pero bueno, esa es nuestra realidad y viene desde el tiempo de la esclavitud. Pero bueno, por ahí sí, fue cierto. Biden ganó por creo que fueron unos 7 millones de votos, pero en el colegio electoral fue algo más complicado. Y cuando Trump no reconoció el resultado, ahí se convirtió en la amenaza más grande para ellos, más la insurrección, el levantamiento paramilitar del 6 de enero de ya hace que 2 años. Ellos no han perdonado a Trump hasta ahora. Oye, ahora que tú me hablas de eso, yo también voy a seguir en el tema de Rusia a nivel diplomático. Un ejemplo, la República Dominicana, que ha sido en su momento el primer socio comercial de Estados Unidos de nosotros y luego Haití. Porque Estados Unidos es quien manda la mayoría de remesas a los dominicanos de allá. Ahora yo te pregunto lo siguiente. El presidente Abinader, Luis Abinader Corona, tuvo una posición en cuanto a la visión de Rusia y Ucrania. Él se identificó a la clara con la política de los Estados Unidos. No se manejó. Dijo, bueno, es Estados Unidos, que es el primer socio comercial. Te pregunto, esa identificación que vimos Anthony Blinken, que celebró eso, secretario de Estado. Aquí en Santo Domingo, Robert Thomas, jefe de la embajada americana, le dio visto bueno a la posición de Abinader. Esta posición nos pondría en una lista negra de Vladimir Putin.
Está fuerte. Bueno, no creo que las ambiciones de Vladimir Putin llega a eso. Lo que ellos han demostrado es que quieren cuidar sus intereses, sus fronteras. No creo que él tiene ambiciones hegemónicas en República Dominicana o en Haití. Quiero hablar de Rusia un poco en el ámbito internacional. Se tocó un tema muy interesante a través de las últimas semanas de las banderas rusas ondeando en Puerto Príncipe a través de Haití. Bueno, mira, yo me levanté a las 6 de la mañana y nosotros preparamos esos letreros allá en Puerto Príncipe y esas banderas rusas. Pero no fue una invitación a Vladimir Putin a invadir a Haití ni nada de eso. Fue como, bueno, en inglés tenemos esa expresión del dedo del medio, the middle finger, ¿verdad? Sí. Fue un middle finger a los Estados Unidos. Fue una forma de decir, vete para, ya tú sabes, a los Estados Unidos, ondeando esa bandera. Fue una forma de los haitianos decir, ustedes, los gringos, no son nuestros amos. Nosotros podemos llamar a otras potencias, porque Rusia es la contrapartida, es el contrapeso hegemónico contra los gringos, ¿verdad? Entonces los haitianos, analizando lo que es la política internacional y las relaciones internacionales, definieron a Putin como alguien que podría económicamente, militarmente y diplomáticamente contrarrestar los intereses gringos. Entonces, por eso esa bandera, que yo nunca agarré la bandera en las calles porque no sería apropiado como norteamericano en Haití, pero entendí el simbolismo. Son los rusos y los chinos también que pueden votar contra el voto gringo en las Naciones Unidas, en el Consejo Supremo, ¿verdad? Entonces, hay que definir a Rusia y Putin, ¿verdad? Yo estuve en varias conferencias en América Latina, inclusive en Caracas y en Quito, y muchas veces cuando se hablaba de Rusia, cuando se hablaba de Putin, el público se levantaba y había un aplauso, porque ven a Putin como, bueno, hay una expresión en inglés, ¿verdad? Creo, no es apropiado traducirlo, pero como que el hombre que puede, como el tipazo, un tigre, un matatán, ¿verdad? Para entrar aquí en República Dominicana le dirían el que tiene los cocos. Yo quería decir algo así, pero no sabía si era apropiado, ¿verdad? Claro. Porque en inglés decimos que el tipo tiene 3 y ya tú sabes qué, ¿verdad? Sí. Entonces, ellos ven a Putin como un tipo que no le va a aguantar humillaciones de los gringos, porque los gringos por tantas décadas han ido donde quiera en el mundo, han bombardeado, han ocupado, han dejado sus soldados. Y para Putin decir, no lo van a hacer. Bueno, eso le dio mucha esperanza, inclusive a los haitianos. Entonces, viene de ahí. Rusia es un símbolo a nivel mundial y ya no se puede hablar del mundo unipolar. Ahora, la realidad de la República Dominicana, ellos, tu nación, tu patria, sigue bajo el yugo norteamericano. En el sentido económico, diplomático, militar. Yo inclusive cada vez que llego a tu tierra, yo publiqué un libro de todo eso que el público puede leer y investigar, que se llama Los Santos de Santo Domingo, Resistencia Dominicana en la época del neocolonialismo, pero pienso escribir otro artículo al libro. República Dominicana, la última neocolonia estadounidense. Precisamente por eso, porque históricamente República Dominicana ha sido el patio trasero de los Estados Unidos. De ahí no se mueve, aunque el mundo cada día tenga más relaciones económicas entre China y Irán y Venezuela y el campo bolivariano y hay un nuevo mundo, ya no se puede hablar de que va a haber un nuevo mundo. Ya la época unilateral ya se acabó. En el momento que Putin dijo, ya, vamos a invadir a Ucrania, ahí mismo se acabó que ellos tuvieron esa capacidad. Ahora los gringos están haciendo todo para desangrar a Rusia. O sea, 115 mil millones de dólares, pero cada día
hay encuestas aquí y el público nuestro está en contra de esa guerra subsidiaria que está no solamente desangrando a la economía rusa y cada día pone más sanciones contra Rusia, pero ¿quién es los Estados Unidos para sancionar? Ellos son sancionados por quién? Por Dios, para estar sancionando con tu país. Y cuando ellos son los principales agresores, sea en China, sea en Rusia, y hay que profundizar ahí con China. Hay que buscar las informaciones demográficas y históricas y sociológicas de la relación de Taiwán con China, porque yo he estado en China, no tengo un dominio del mandarín, pero llegué a profundizar mis estudios en mis investigaciones en China, que Taiwán viene siendo como un Wisconsin o un Florida o cualquier estado de los Estados Unidos. Bueno, Taiwán es parte de China. Entonces ahora vienen los gringos con su gran campaña mediática, propagandística y militar. ¿Ustedes creen, señores, que los gringos son sinceros con su defensa de Taiwán? Es sencillamente la forma, la justificación ideológica para ellos seguir atacando a China, justificar más bases militares, porque han hecho un circo militar a China también. Pero, Dios mío, ahora ganó Lula en Brasil, están las BRICS. Las BRICS reúnen los intereses económicos de Rusia, de la India, de China, de Sudáfrica, que tiene una economía más pequeña, y también de Brasil. Esos 5 países juntos, imagínense, esa es la pesadilla de los gringos, que esos otros países se pueden encontrar. Y China lo ha hecho de una forma pacífica. China no está bombardeando a nadie. ¿Por qué los gringos están tan molestos con China? Porque el próximo siglo, este siglo, hay un refrán allá con Xi Jinping en China. Ellos han dicho que el siglo XXI es el siglo chino. Y eso es algo que los gringos no van a aguantar, señores. No, ya en el final de esta entrevista, con eso que explica de ese grupo emergente, donde está Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, hay que destacar algo, que la superficie total de los kilómetros cuadrados asciende a 39 millones. Tienen una población de más de 3 billones. O sea, y se habla posiblemente de que en vez de llamarse BRIC, en un futuro pueda ser BRISCA, porque Argentina se está acercando mucho a ese grupo. Yo creo que la primera visita de Lula puede ser para Argentina, para seguir movilizando diplomáticamente ese campo emergente. Sí, muchas gracias, Dani. Aquí siempre estamos convocados. Esto va a tener varias ediciones porque el tema es largo. Y como tú eres profesor de Derecho Internacional, tú no vas a edificar a todo, pero de verdad brillante y sabes que cuenta con este medio. Espero te sientas bien. Gracias por la invitación. La próxima vez sí, podemos profundizar más con Irán, con China, porque esas son discusiones y conversaciones interesantísimas. Gracias, Ariel. Gracias, RDN. Muchas gracias. Hemos tenido a Dani Shaun, analista político internacional, una persona que ha trabajado con cadenas internacionales de alto nivel y en Visión RDN. Suscríbanse a nuestro canal Visión RDN, activen la campanita de notificación y como siempre le digo, hasta la próxima.